No, yo igual te voy a Ok. presentar. Es un gusto tener con nosotros de vuelta a Margarita Sordo. Ella es investigadora en informática médica e instructora de medicina interna general en el Departamento de Medicina del Hospital Brigham and Women's y en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. También es maestra en Ciencias en Inteligencia Artificial por la Universidad de Edimburgo, Reino Unido, y doctora en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial por la Universidad de Sussex, Reino Unido. Es representante de México ante la OECD Global Partnership en EI y es miembro del comité directivo del grupo de trabajo enfocado al impacto de la pandemia de COVID y el uso de inteligencia artificial. Es miembro del comité de consulta al Gobierno de México como parte de la Agenda Estratégica para el Desarrollo Sustentable en el 2030. Margarita está participando en nuestras jornadas desde el año pasado y sus charlas son muy interesantes, así que le pedimos una vez más que participen. Y hoy nos va a estar hablando de la explicabilidad en aplicaciones de IA para sistemas de soporte a la toma de decisiones. Adelante, Margarita. Muchas gracias, Luciana, por la introducción, y bueno, encantada de estar hoy aquí con ustedes. Y bueno, estuve practicando la presentación, las diapositivas están en inglés, la voy a dar en español, pero muchos términos son técnicos, entonces bueno, trataré de que no haya mucho Spanglish en mis explicaciones, pero de repente no me viene la palabra en español. No hay problema. Estoy tratando de hacer esto más. Ok, ya, perfecto. Bueno, hoy les quiero platicar un poco sobre cómo incorporar explicabilidad en las aplicaciones de inteligencia artificial para incrementar su transparencia, ¿eh? Y oí un poco el final de la plática de Bill Hirsch, y bueno, creo que queda eso muy bien, porque independientemente de que las aplicaciones de inteligencia artificial tienen mucho potencial, una de las cosas que frena es que que muchas veces no entendemos qué es lo que está pasando dentro del algoritmo, ¿no? Y bueno, ¿y por qué es esto? ¿Por qué es importante? Toda la plática va a estar enfocada a cuáles son los procesos cognitivos que sigue el personal médico cuando practican la medicina, ¿no? Si pensamos que la práctica de la medicina realmente es un proceso cognitivo que requiere de varias tareas cognitivas que van a ir encadenadas con el propósito de tomar decisiones. Y estas decisiones se van a tomar con base en información del récord del paciente, del contexto en el que la interacción entre el médico y el paciente se está llevando a cabo. Bueno, y con esta información y el conocimiento que tiene el personal médico, digamos que se van a combinar las dos cosas y para encontrar soluciones al problema, digamos, al problema clínico que se le está presentando, para dar la mejor calidad de ayuda posible. A lo largo de este proceso cognitivo, como ya mencioné, va a haber tareas cognitivas que van a estar sucediendo cuando el personal médico está buscando estas soluciones. El problema o la limitación de las aplicaciones de inteligencia artificial es que sí, nos van a dar una respuesta a esa pregunta clínica a la cual se le está buscando una solución, pero no nos van a dar una explicación de qué es lo que está pasando. No sabemos, por ejemplo, si se está tomando en cuenta cuál es el contexto clínico, que bueno, en la interacción del paciente, bueno, del médico con el paciente es obvio, puede ser un contexto ambulatorio, un contexto de emergency room, un contexto de hospitalización, pero no sabemos si la aplicación en sí con la que se está interactuando está tomando eso en consideración. Tampoco sabemos cuál es el estado de salud del paciente. Obviamente se está tomando en consideración, pero sería muy bueno tenerlo de manera explícita, ¿no? Y básicamente no sabemos bien qué información es la que se está tomando en consideración
para que ese sistema nos dé una solución, una respuesta, una recomendación. Y tampoco sabemos si hay otras alternativas que serían, en cuanto a recomendaciones, que serían también viables, ¿no? para solucionar el problema, pero bueno, quizá no es la óptima, pero muchas veces se tienen que tomar también en cuenta. Entonces, lo importante es no solamente que tengamos el qué de nuestro algoritmo, sino que también podamos entender el por qué, ¿no? Y para eso, bueno, necesitamos tener explicabilidad y transparencia en todo este proceso. Las respuestas, las recomendaciones que vamos a recibir de nuestros sistemas de soporte de decisión deben tener sentido desde una perspectiva clínica, ¿no? Nuevamente tomando en cuenta contexto, estado del paciente y todo lo demás. No solamente desde el punto de vista computacional, porque bueno, eso lo checamos cuando desarrollamos la aplicación, vemos que hacemos nuestro training, nuestro testing y todo funciona muy bien, pero además de la respuesta que vamos a tener, no sabemos, o sea, si realmente está haciendo sentido, ¿no? Entonces, bueno, es importante que esas respuestas, estas recomendaciones consideren los procesos cognitivos, las tareas cognitivas que van a ocurrir a lo largo del flujo de trabajo, que se alineen con el contexto clínico, que tomen en cuenta cuál es el estado de salud del paciente, o sea, si es una visita ambulatoria para manejar digamos, una enfermedad crónica, eso es muy diferente a una visita en el emergency room porque el paciente está en un estado muy grave, ¿no? Y que estas explicaciones también nos den datos, información y conocimiento que apoye esa recomendación que se está presentando, así como que nos den recomendaciones alternativas. Básicamente, pues, estas explicaciones están enfocadas al cómo, ¿no? Es que este sistema de inteligencia artificial, de soporte de decisión, se comporta al darnos las recomendaciones, ¿no? O sea, el que existan estas explicaciones, el que exista transparencia va a incrementar la confianza que vamos a tener como usuarios del sistema, ¿no? En cuanto a la precisión de la respuesta del sistema para satisfacer las necesidades que tenemos, ¿no? Esto va a incrementar digamos, la responsabilidad. La responsabilidad no va mucho con accountability, pero bueno, como la responsabilidad de quién es responsable, de dónde viene esa respuesta y si esa respuesta es confiable, y como vamos a ver un poco más adelante, no solamente va a quedar en la respuesta, sino en todo el proceso que vamos a seguir para juntar la información, crear nuestro modelo, incorporarlo a los flujos de trabajo. Las explicaciones que idealmente deberíamos tener tienen que estar enfocadas a la audiencia, a los usuarios de estas aplicaciones, ¿no? Como ya mencioné, no solamente es importante que computacionalmente el algoritmo sea sólido y robusto, sino que también las explicaciones deben ser presentadas de tal manera que reflejen estos procesos cognitivos, estas tareas cognitivas, y que se presenten, digamos, en un lenguaje, en una terminología, en una representación que haga sentido para los usuarios, ¿no? Ya veremos más adelante que presentar un número como evidencia de una respuesta no es tan poderoso como presentar, o sea, digamos, etiquetas que sustentan esa recomendación. También estas explicaciones tienen que estar muy bien programadas en términos de tiempo, o sea, y que embonen muy bien en los flujos de trabajo, porque bueno, y eso me gustó de la plática anterior, en cuanto a las alergias.
no solamente se esperan hasta el final, sino que si hay alguna alerta, la están presentando a lo largo del flujo de trabajo para que sea algo que es muy evidente que necesita ser tomado en cuenta, ¿no? Y bueno, estas explicaciones tienen que ser claras, específicas y que, o sea, digamos, hagan clic con el contexto, con la manera de pensar y de razonar del personal médico, y que, bueno, idealmente puedan ser actionable, o sea, que se puedan tomar acciones como resultado de estas recomendaciones. Obviamente todo en un contexto que apoye la mejor práctica de salud, ¿no? Y todo con el propósito de eliminar o por lo menos minimizar o hacer un poco más transparentes estas cajas negras con las que nos enfrentamos al tener algoritmos de inteligencia artificial en nuestras aplicaciones, ¿no? Se vuelve algo negro que sí nos va a dar un resultado, y bueno, lo más probable es que ese resultado sea bueno y sea confiable, pero no sabemos el por qué, ¿no? Entonces, bueno, un poco los procesos cognitivos que tienen, así a grandes rasgos, tienen varias tareas cognitivas que tienen que ver con, o sea, capturar el contexto e información, ¿no? Tienen que ver con identificar el problema, cuál es la significancia desde el punto de vista clínico, qué se espera obtener como resultado de todo este ejercicio cognitivo, ¿no? Cuál es el contexto y qué datos están disponibles. Después, otro paso tiene que ver con aplicar el conocimiento clínico, y eso está enfocado a cómo vamos a identificar de todo el conocimiento clínico que está disponible y que los médicos tienen así, digamos, bueno, no en la punta de los dedos, pero bueno, listos para utilizar, qué conocimiento es relevante, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver con el contexto en el que se está aplicando y cuál es el estado clínico del paciente. Y después se procede a tomar decisiones de cuál es la mejor o las mejores opciones para proceder con el tratamiento, con la visita, ¿no? Y para eso se necesita aplicar el conocimiento tanto al contexto como a la información que se tiene disponible para entonces encontrar soluciones. Y una vez que tenemos esas soluciones y las escogemos, se van a llevar a cabo acciones para realizar esa solución, ¿no? Un poco, para, antes de llegar al punto en que estamos ya interactuando con nuestro sistema de soporte de decisión, con este algoritmo, tenemos que ir un poco más para atrás y tomar en consideración cuáles son las estrategias de implementación desde el punto de vista de gobernancia. Y eso tiene que ver cómo vamos a estandarizar nuestros procesos para capturar tanto datos como conocimiento, y cómo los vamos a mantener, y cómo vamos a desarrollar nuestras herramientas. Necesitamos tener procesos que son sostenibles para manejar las dependencias que van a existir entre silos, tanto de datos como de conocimiento, porque la información va a venir de diferentes fuentes y la vamos a tener que incorporar, y eso va a requerir que la sepamos mantener de una manera consistente, básicamente utilizando estándares que nos van a permitir alinear estas diferentes representaciones de datos en cuanto al significado, la estructura, y lo vamos a poder validar, ¿no? Todo esto para garantizar que va a existir la responsabilidad a lo largo del proceso hasta que lleguemos a una solución, a una recomendación. Y también nos va a permitir, si tenemos todo esto estandarizado, nos va a permitir que podamos integrar nuestras aplicaciones de inteligencia artificial, que por lo general son
o sea, aplicaciones puntuales o que se enfocan a un problema en específico, que las podamos incorporar en lo que llamo ecosistemas de soporte de decisión, en donde tenemos varias aplicaciones que están integradas. Cada una de estas aplicaciones va a dar la respuesta o la recomendación para la cual fue desarrollada, pero también estas aplicaciones van a poder, digamos, hablar entre sí, ¿no? O sea, el resultado de una aplicación puede servir de entrada para otra aplicación, y eso va a hacer que estas aplicaciones sean más robustas y que podamos aumentar el conocimiento, ¿no?, que vamos a obtener, ¿no?, a manera de respuesta, a manera de recomendaciones, que podamos aumentar este conocimiento e incorporarlo a nuestra base de conocimiento para que, bueno, se cree digamos, un feedback loop en donde el conocimiento que se utiliza crece, ¿no? Y todo esto, bueno, como ya dije, alineado con best practices. Una vez que tenemos esto, que es así como que digamos la parte de atrás, que muchas veces no vemos, cómo capturamos nuestros datos, cómo los organizamos, cómo representamos nuestro conocimiento, tenemos que entender también, como parte de estas estrategias de implementación, cuáles son los flujos de trabajo y cuáles son las necesidades clínicas. Podemos tener la mejor aplicación de inteligencia artificial, pero si no embona bien en el flujo de trabajo, eso lo va a interrumpir, y entonces va a hacer que los médicos no la quieran usar, porque, bueno, en vez de ayudar, está haciendo más trabajo. Si no satisface la necesidad o las necesidades clínicas, tampoco va a ser de mucha utilidad, ¿no? Necesitamos también entender muy bien las características de los diferentes algoritmos de inteligencia artificial, porque, bueno, todos son útiles, pero no todos funcionan igual, ni todos son lo mejor para todas las aplicaciones, ¿no? No hay un algoritmo que se pueda aplicar a absolutamente todo, ¿no? Necesitamos también entrenar muy bien estos algoritmos con suficientes datos y que sean lo más diversos posibles, y que los hayamos seleccionado de la mejor manera posible, para que entonces el algoritmo que vamos a tener, la aplicación que vamos a tener, sea robusta. Porque, bueno, una vez que lo ponemos la aplicación en el mundo real, tenemos que monitorear las aplicaciones desde el punto de vista computacional para ver que todo esté funcionando muy bien, porque aunque hayamos escogido muy bien nuestros datos para entrenar el algoritmo, en el momento en que pasamos al mundo real va a haber, o sea, combinaciones de variables, ¿no?, y de números y datos y excepciones que a lo mejor no tomamos en cuenta, y entonces los algoritmos van a empezar a funcionar así medio raro, ¿no? Todo eso se tiene que checar desde el punto de vista computacional, pero también se tiene que checar desde el punto de vista clínico. O sea, para eso necesitamos tener feedback, o sea, por parte de los usuarios, para que nos digan si la aplicación que se desarrolló realmente, bueno, embona bien en el flujo de trabajo, está satisfaciendo las necesidades clínicas, está dando los resultados que esperan en la forma en que ellos esperan. Todo esto se tiene que tener muy, muy en cuenta para que realmente la aplicación tenga un impacto positivo. Entonces, bueno, todo esto que he estado hablando, ¿cómo lo podríamos aplicar para diagnóstico de cáncer de pecho? Si quitamos todo lo que ya dije, quizá la manera de hacerlo sería, o sea, en una aplicación de inteligencia artificial que no nos va a dar explicaciones y que funciona como caja negra, pero nos va a dar una solución, ¿no? Entonces, bueno, tenemos nuestros datos, tenemos imágenes tenemos mamografías, tenemos información del récord del paciente, y todo eso lo vamos a presentar a un deep learning algorithm, ¿no? Y ese algoritmo nos va a dar un resultado y nos va a decir
que, bueno, primero identifica las anormalidades en el mamograma y después nos va a decir que, bueno, usando esta específicamente como ejemplo, nos va a decir que esta es benigna. O sea, está cumpliendo el propósito, no sabemos muy bien por qué, o sea, desde el punto de vista clínico, ¿no? Pero está cumpliendo el propósito de dar un soporte de decisión. O sea, si el médico, el razonamiento que sigue el médico, llega también a la conclusión de que para esta anormalidad en específico el diagnóstico es benigno, bueno, no se sabe bien por qué, pero por lo menos coincide, ¿no? El problema es que hacerlo de esta manera, la integración con los flujos de trabajo no solamente es muy frágil y quizá hasta un poco forzada, porque bueno, interrumpe el flujo de trabajo, distrae al personal médico de este proceso cognitivo que siguen para identificar las anormalidades, clasificarlas y dar un diagnóstico potencial. Aunado a eso, no hay ninguna evidencia obvia, ¿no?, explícita, en cuanto a qué información se está utilizando y qué conocimiento se está utilizando para que el sistema nos dé este diagnóstico. Y bueno, básicamente el enfoque, aun cuando nos da una clasificación, no nos da explicaciones. Entonces, bueno, estamos otra vez con el concepto de caja negra. Y aun cuando podemos sacar explicaciones, esas explicaciones lo más probable es que van a ser números, porque bueno, vamos a sacar esas explicaciones desde un punto de vista computacional y no desde un punto de vista clínico. Y entonces, bueno, no va a haber esa conexión, digamos, entre un montón de números con lo que realmente significa, o sea, que las características relevantes de esta anormalidad en específico que llevaron a la conclusión de que esa anormalidad es benigna, ¿no? Y bueno, eso hace que el resultado sea difícil de validar. ¿Qué pasa cuando incorporamos estos conceptos, estas ideas de las que he estado hablando, hacer explícito el proceso cognitivo, las tareas cognitivas para tener explicabilidad y transparencia en la misma aplicación de diagnóstico de cáncer de pecho? Vamos a tener conocimiento, también vamos a tener redes neuronales, vamos a tener razonamientos simbólicos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el conocimiento que, o sea, entiende muy bien cuál es el flujo de trabajo que se debe seguir para realizar este diagnóstico. Eso está representado por un lineamiento clínico. Si ese lineamiento clínico es computarizado y se va a, digamos, a traducir los diferentes pasos en tareas cognitivas que nos van a permitir capturar información. Estos los rombos capturan información, tomar decisiones, ¿no? En esta toma de decisiones está el conocimiento que es relevante y llevar a cabo acciones, ¿no?, para, digamos, mitigar el problema o darle seguimiento, ¿no? Desde este punto de vista, teniendo el lineamiento clínico como backbone, como columna vertebral de todo este proceso, vamos a poder integrar información y conocimiento de diferentes fuentes. Como en el ejemplo anterior, tenemos otra vez el mamograma, que le hacemos procesamiento de imágenes, identifica las anormalidades, ¿no? Y te voy a usar nuevamente esta como ejemplo específico. Tenemos información que viene del récord del paciente también, ¿no? Y todo eso se va a combinar y va a entrar a un engine, un reasoning engine que tenemos aquí detrás, y ahora lo voy a explicar. Pero antes de llegar a eso,
vuelvo a la parte de la imagen, tenemos pues, el procesamiento de la imagen nos da 0.34, pues, bueno, como ejemplo, y eso se refiere al tamaño de la anormalidad, ¿no? O sea, un 0.34, realmente eso no dice nada, ¿no? Bueno, si pensamos que lo máximo sería 1 y lo mínimo sería 0, bueno, pues nos está diciendo que es chico, ¿no? Pero nuevamente desde el contexto desde un contexto clínico, 0.34 no dice mucho realmente, ¿no? Entonces, el propósito es hacer una transformación, integrar esta información numérica en representaciones simbólicas que van a ser entonces utilizadas o consumidas por el engine que tenemos aquí detrás para razonar y darnos una respuesta, pero además darnos argumentos que van a estar apoyando esa respuesta, ¿no? Entonces, volviendo a estas características que presento aquí, la forma en que el personal clínico, que los doctores cuando leen un mamograma, cuando lo analizan, identifican las anormalidades, pero también las caracterizan en términos del tamaño, de la forma, de la densidad y de la localización, o sea, en el pecho. Entonces, para tamaño puede ser chico, mediano, grande. O sea, la forma puede ser redonda, elongada o a manera de estrella. La densidad puede ser baja, mediana, alta. La localización de la lesión en el pecho puede ser, bueno, cerca de nipple, o puede estar en alguno de los cuadrantes, ¿no?, en los que se divide el pecho. Es esta representación, o sea, estamos usando varias redes neuronales, pero es simplemente para transformar esa representación numérica en una representación simbólica que añade mucho significado, ¿no?, a lo que queremos hacer. Estas representaciones simbólicas, o digamos etiquetas, que se asignaron a esta anormalidad, van a ser consumidas por este reasoning engine que tenemos detrás, ¿no?, y nos van a dar una respuesta, ¿no? Y esa respuesta va a conservar el conocimiento, ¿no?, y el significado de lo que vamos pasando de una etapa a otra, ¿no?, y la vamos a integrar en una aplicación que va a tener, por una parte, bueno, la segmentación de la imagen. Vamos a tener aspectos de clasificación usando redes neuronales, y vamos a tener razonamiento simbólico usando argumentación por detrás. Y la respuesta que entonces nos va a dar el sistema es, sí, esta anormalidad en específico es benigna, que es lo mismo que obtuvimos con el Deep Learning Algorithm en el ejemplo anterior, pero además nos va a dar evidencia que está apoyando esa decisión, y nos las va a dar en una representación que tiene significado, que tiene impacto, ¿no?, que tiene, bueno, no necesariamente empatía, pero no me viene la palabra en español. O sea, va a coincidir con la manera en que los médicos al ver una mamografía la analizan y llegan a la conclusión, ¿no?, de que en este caso esta anormalidad en específico es benigna, pero la explicación está enfocada claramente a la manera en que piensan, razonan, y con los mismos valores que hacen mucho sentido para ellos. Entonces, bueno, el propósito de este enfoque es sacar a la superficie el conocimiento clínico, ¿no?, que inyectamos al momento de desarrollar una aplicación de inteligencia artificial, pero que después queda como
difuso y oscuro dentro de esa misma aplicación, y lo que vamos a sacar es como sacar un conejo de un sombrero. Sí, nos va a dar una respuesta, pero nos perdemos de entender cuál es la magia de lo que está pasando dentro, ¿no? Entonces, con este enfoque, la idea es esa: eliminar el sombrero, ya deja de ser oscuro, que se vuelva transparente y que podamos entender en dónde están los trucos que pasaron, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, a lo largo de todo este proceso, desde identificar la necesidad clínica, los flujos de trabajo, ¿no?, y hasta los datos y la información, conocimiento que son relevantes, hasta desarrollar la aplicación y dar una respuesta, ¿no? Y con eso, bueno, termino. Muchas gracias, Margarita, muy buena charla, muy interesante. Bueno, te pregunto yo, ¿cuánto cuesta más sumarle todo lo que tiene que ver con la explainability a una red, a un algoritmo que arroja un número versus todo esto que vos mostraste de incorporar el razonamiento, sumarle todas las cosas para que sea transparente? Sí, bueno, ya la vendí, ahora vamos con la letra chiquita, ¿no? Así en el... Sí, requiere mucho más trabajo, porque es analizar, conceptualizar, hacer explícito, presentar de manera estándar el conocimiento, la información, incorporarlo a los flujos de trabajo, todo. Sí, es muchísimo más trabajo, y quizá esa sea la mayor limitación de utilizar este enfoque, dado que, bueno, tendemos cuando queremos desarrollar algo, ya, o sea, sí, ya me dijiste qué quieres y todavía no me estás acabando de explicar, y ya está uno acá programando y haciendo y poniendo, ¿no? Entonces, sí, es un proceso mucho más pausado, que tiene mucha más parsimonia, mucha más intercambio entre los que desarrollan la parte técnica con el personal médico, ¿no? Porque, bueno, es necesario entender muy bien, como dije, la necesidad desde el punto de vista clínico, y cómo la vamos a traducir a la parte computacional, y después esa parte computacional, para poder dar las explicaciones, la tenemos que regresar, ¿eh?, a la parte clínica. Entonces, sí, o sea, requiere muchísimo más esfuerzo, pero también sí tenemos todo lo que mencioné sobre estrategias de implementación. Si tenemos esos procesos bien definidos, que nuevamente al principio llevan mucho más trabajo que nada más sacar datos de todos lados, ponerlos y vamos, y ya estamos, ¿no? Pero si creamos procesos que son consistentes, transparentes, repetibles, entonces, bueno, sí, la primera vez, la segunda, quizá la tercera vez, bueno, requieren un poco más de trabajo, pero bueno, ya cuando tienes bien aceitada la maquinita, bueno, se vuelve ya algo que puedes reproducir de manera muy fácil, y además teniendo la confianza de que todos los pasos que seguiste están validados, ¿no? Perfecto, sí, sin duda vale la pena. Bueno, voy a leer rápido, que tenemos un par de preguntas más, que no nos queda tiempo, pero hacemos así rápido, las leemos y vos, si podés, las contestás. Bueno, Freddy nos dice si esta visualización de datos para que los médicos entiendan el algoritmo viene de las mismas características que entrenaron al modelo. Cecilia pregunta sobre los estándares para este proceso, si existen estándares definidos. Andrea pregunta sobre si testean la usabilidad de la explainability con los usuarios y si forma parte de la base de conocimiento. Sí, bueno, con los estándares, sí, existen ya estándares, existen las terminologías y ontologías que se usan de manera estándar,
con eso puedes alinear los datos. Entonces, bueno, validas el significado, validas la representación, ¿no? Y eso te ayuda a guiar, ¿no? O sea, un poco lo que dijo, no me acuerdo su nombre, la que presentó antes que yo, ¿no? Con la lista predefinida de medicinas, ¿no? O sea, en vez de tener aspirina y ácido salicílico, bueno, tienes nada más uno y entonces, bueno, todo ahí es que el médico es el que se adapta, ¿no? Y escoge ácido salicílico en vez de aspirina. Pero bueno, detrás puedes tener esos procesos que reconcilian, ¿no? Otro aspecto es, bueno, depende del algoritmo de inteligencia artificial que uses o de la combinación. Aquí en el ejemplo que di estoy usando redes neuronales con razonamiento simbólico, ¿no? Y bueno, usando la red neuronal como traductora, digamos, de números a representaciones simbólicas, que entonces el Reasoning Engine puede consumir y razonar con eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes que ver la aplicación que vas a usar y cómo la vas a usar y qué tan fácil va a ser extraer explicaciones, ¿no? Si tienes reglas de decisión, por ejemplo, bueno, esas, bueno, las puedes tener en código, pero muy fácilmente se traducen a pseudocódigo y esa información se hace explícita, ¿no? Entonces, sí, hay que entender muy bien el contexto de los algoritmos, qué beneficios tienen, qué limitaciones tienen y cómo los podemos combinar, ¿no? Bueno, nos quedaríamos charlando más tiempo, pero te agradecemos mucho y vamos a pasar a nuestro próximo orador, así no nos pasamos mucho del tiempo. Gracias, Margarita. Muchas gracias.